Ayer estábamos leyendo de una encíclica y de todo un escrito de la Iglesia Católica Romana, en el cual nosotros hemos visto cómo la doctrina del Espíritu Santo está cuajada, está formada en la filosofía griega de causa a efecto. ¿Por qué? Porque estos escritos dicen que el Espíritu Santo es infundido, es compartido a nuestras vidas de tal manera que construyen el fundamento, construyen la fuente de vida, y ya lo que Cristo hizo en la cruz no forma parte de la santificación, ya no es parte de la manera como nosotros obtenemos la vida eterna. Ya hay como si fuera silencio sobre eso, ya no se menciona, y entonces lo que resalta es la obra del Espíritu Santo en ti para formarte y hacerte acepto delante de Dios, de tal modo que aparte del sacrificio de Cristo y solamente con esa colaboración que es conferida por los sacramentos de la Iglesia, por la participación del individuo en los requisitos de la Iglesia, los sacramentos, sea el bautismo o sea la cena del Señor, aunque la Iglesia Católica añadió otros sacramentos, como decir ritos sagrados y un rito que es un requisito. Solamente en la enseñanza de Cristo existe la cena del Señor y el bautismo como elementos, como conmemoraciones sagradas ante Dios. Así que estamos nosotros haciendo este recuento de estas enseñanzas. Seguimos un poco más leyendo lo que es la teología del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, y es lo mismo, no ha cambiado. Es antes de la Reforma y después de la Reforma. La Iglesia Católica no ha cambiado en su doctrina del Espíritu Santo. La que sí ha cambiado es la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica sí ha cambiado desde la Reforma. En la Reforma era la doctrina bíblica sin filosofía griega la que formaba la enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo, pero ahora la doctrina del Espíritu Santo en la Iglesia Evangélica moderna es totalmente similar, es una semejanza a la doctrina que estamos leyendo, porque yo creo que no hay muchos evangélicos protestantes hoy que no estén de acuerdo con lo que está diciendo aquí este escrito romano, hasta que se den cuenta cuáles son los problemas. Ahora, sigue diciendo aquí que la vida divina que nos santifica nace, crece y sana por medio de los sacramentos. Son pues los medios de salvación a través de los cuales nos santifica principalmente el Espíritu Santo. Así que aquí coloca a la santificación como un medio de salvación y ni siquiera menciona la justificación. Así también se escucha hoy en las iglesias evangélicas, y yo verdaderamente tengo respeto por los pastores que predican esta doctrina, porque en los institutos bíblicos, en los seminarios, se enseña la teología católica romana del Espíritu Santo. Así que los predicadores, ¿qué más van a predicar? Van a predicar lo que se les enseña. Pero aquí uno se da cuenta al leer esto que en la teología católica los medios de salvación, así que ya no estamos hablando de el mejoramiento del carácter, de la regeneración, de un nuevo nacimiento, estamos hablando de la salvación eterna,
que esos medios se dan por medio de la santificación y no de la justificación, y que son dados por el Espíritu Santo. Y tanto así es el parecer, porque hoy en las iglesias evangélicas no se predica sobre la justificación por la sola fe, como se predicaba en la Reforma, y el catolicismo es muy renuente a hablar de la justificación, a menos que no sea el decreto que Dios da después de toda una vida de santificación. Entonces eres justificado. Es como ponen las cosas al revés. Ponen primero la santificación por la vida impartida del Espíritu Santo y luego al final la justificación. Esa es teología tomista, combinada con filosofía griega, en el cual se ha colocado dentro de ti la causa, y al tú colaborar con la virtud y el poder que se te da, colaboras en la causa y el efecto es la vida eterna. Ahora aquí también se cita de un tal San Cirilo de Alejandría en un tesauro que se llama Tesauro de Sancta et Consubstantiali Trinitae. Es también un escrito importante, fundamental de la Iglesia romana. Dice: así el Espíritu Santo inhabita en el alma del justo, y distribuye sus dones. No es que nos hace conscientes constantemente de la obra de Cristo a nuestro favor, como vamos a ver esta próxima semana. Vamos a ver en Juan 16 cómo Lutero fue descubriendo la verdadera doctrina del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo nos hace conscientes, hace una invasión de nuestra conciencia, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, y nos convence que nuestra única manera de ser salvos es mirando a la cruz y ver allí a aquel que llevó nuestros pecados. Esto aquí queda fuera, esto no es parte de la fórmula, y debiera traer tristeza y congoja y arrepentimiento a la iglesia evangélica de hoy, porque estamos siguiendo una doctrina que no nació en el seno apostólico, en el seno de la iglesia de los apóstoles y de la iglesia que constituyó el Señor Jesucristo. Estamos leyendo una combinación de teología griega con filosofía griega, con la teología de la palabra de Dios. Bueno, entonces dice aquí San Cirilo: el Espíritu Santo no es un artista que dibuja en nosotros la divina substancia, como si él fuera ajeno a ella. No es de esa forma como nos conduce a la semejanza divina, sino que él mismo, que es Dios y de Dios procede, se imprime en los corazones que lo reciben como el sello sobre la cera. No entiendo ahí dónde está el versículo, ¿no? Pero no ponen versículo, no ponen escritura, ponen una causa. ¿Cuál es la causa? El sello es el Espíritu Santo, nosotros somos la cera. Así que allí se une la causa y el efecto en uno mismo. Y de esa forma, por la comunicación de sí y la semejanza, restablece la naturaleza según la belleza del modelo divino. Allí ahora está hablando de la filosofía de Platón, la filosofía de los patrones o de las formas, en que para todo existe una forma, un modelo, un patrón,
y ese patrón necesita restablecerse o necesita verse en todo lo que existe. Entonces, en la filosofía de Platón, él decía que hay una forma, un modelo. Ahora, esto es Platón interpretado por los teólogos romanos. En la filosofía griega existe un modelo que se llama la imagen de Dios. Ese es el modelo, ese es el patrón, esa es la forma que existe en el universo. Entonces, ya que existe esa forma, la necesitamos buscar en lo que existe. Entonces, lo que existe es el ser humano, y allí entonces debe verse una reproducción de la forma, del modelo, del patrón en el ser humano. Y si ese patrón no se reproduce exactamente al modelo divino, no hay salvación. Allí es donde se combina la filosofía con la teología. No es tan complicado entender estas cosas. Pero uno se da cuenta cómo eso ha invadido la teología evangélica, porque estas son las mismas palabras que se usan en el catolicismo como en la iglesia evangélica para describir la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos restablece totalmente a la imagen divina. Pero la Escritura, descubrió Lutero, la Escritura reconoce solamente una imagen divina. Es Jesucristo, Él es la imagen. Él es la única imagen. Y nosotros como pecadores por la fe se nos coloca dentro de una imagen perfecta que ya existe. Alabado sea el Señor. Y eso mismo tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? Jesucristo es esa nueva criatura que Dios envió, que ahora estamos por celebrar en esta estación del advenimiento que algunos llaman la Navidad. Aunque el debate se torna que si debe celebrarse o no debe celebrarse, y nadie se pone a debatir en el significado de lo que Cristo es. Él es la nueva criatura enviada por Dios para vivir una nueva vida como humano a favor de toda la humanidad. Él es la nueva criatura. Y entonces, por eso dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque está dentro de Cristo, quien es la nueva criatura. Lo mismo con la imagen divina. La imagen divina ya ha sido restablecida totalmente en la persona de Cristo. Y cuando nosotros confesamos su precioso nombre de Salvador, nosotros somos por la fe incluidos en Cristo, en esa imagen perfecta, y es así como nosotros nos presentamos ante Dios, restablecidos totalmente en Él, porque Él es la imagen aquella, es lo que dice la Escritura, nuevamente volviendo a Hebreos 1. Él es la misma sustancia, la misma imagen del Dios vivo. Así que nosotros podemos ver la gran diferencia que existe entre la teología de la gloria, que es la cual estamos leyendo nosotros aquí en la teología romana, católica romana, antes de la Reforma, y ahora después de la Reforma. La Iglesia Católica no ha cambiado en su doctrina. La que ha cambiado su doctrina del Espíritu Santo es la Iglesia protestante, evangélica, en que ya nosotros no nos definimos a la luz de la cruz de Cristo, sino que hemos adoptado totalmente una doctrina en la cual uno es santificado, regenerado, y uno es salvo y presentado ante Dios, porque uno ha colaborado como causa y el efecto es la vida eterna. No, nuestra causa es Cristo y el efecto es Él, y nuestra vida es Él, y nosotros vivimos en Él para gloria de su santo nombre. Alabado sea el Señor.